Bien, empezamos la grabación. Muchísimas gracias, buenas noches y bienvenidos a su clase del 9 de mayo del 2023, su clase de botánica. Nosotros ya habíamos revisado o habíamos estado viendo el tema de las funciones de la planta como tal. Y nos habíamos quedado dentro de nuestro libro, estábamos en la unidad 6 o inicios de la unidad 6, en donde se especificaba las funciones y también habíamos hablado del tipo de semillas, ¿no?, que hay, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Hasta ahí habíamos llegado. Pero vamos a hacer un pequeño salto porque hay conceptos también que tenemos que abordar, como es el tema de las plantas, cómo afectan también a los otros organismos, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que hay de estas plantas con respecto a funciones ya más generales, como por ejemplo la función dentro de los ecosistemas? Algo de eso estuvimos conversando ayer, el tema de las plantas con respecto a la atmósfera, el tema de las plantas con respecto a la constitución del suelo, y una respuesta importante que nos hacía un compañero de ustedes el día de ayer, cuando me decía, bueno, ¿y por qué hay esta diferencia de los monocotiledones con los dicotiledones? Entonces, vamos un poco a hablar sobre la alternancia de las generaciones en las plantas. Entonces, para ello, vamos a retroceder al capítulo, a la unidad 3. Y la unidad 3 habla justamente de la diversidad de las plantas. Este es el capítulo 21 de la unidad 3. Y hay un caso de estudio que es la reina de los parásitos. Ustedes van a revisar esta lectura y por supuesto también esta lectura está en su libro referencial en la página 385. Y habla acerca de una planta que justamente tiene una relación de parasitismo. Y menciona que esta planta tiene, tal como ven en la figura, unas hojas tipo lóbulos que son carnosos. Y que por supuesto esta planta lo que hace es alimentarse de otros. Por eso se le denomina la reina de los parásitos. Entonces, ustedes van a hacer un resumen de ello y van a explicar la importancia de la planta, de esta planta extraña, si así se lo quiere llamar. ¿Cuál es en verdad la función de ella dentro del ecosistema? ¿Y qué pasaría, obviamente, si esta especie de planta no existiese? Es muy importante también recordar que este caso de estudio tiene su continuidad. Entonces empieza en la página 385, pero termina termina acá en la página 389. Entonces, vamos revisando rápidamente estos conceptos. Ya ayer habíamos visto las características de las plantas, pero dentro de estas características está el tema de alternancia de generaciones celulares. Entonces, nosotros tenemos un ciclo de vida, y ese ciclo de vida de la reproducción vegetal justamente
es a lo que se le llama la alternancia generacional o de generación. Y se le llama alternancia porque está constituido por la parte diploide y la parte haploide. Entonces hay células, y los esporofitos, que son justamente embriones multicelulares, tienen o son parte de esta alternancia, pero con característica diploide. Eso por un lado. Y por otro lado, en cambio, las esporas haploides, en cambio, ellos se desarrollan y generan lo que se conoce como los gametofitos. Entonces, estos gametofitos no son otra cosa que los gametos, y estos gametos pueden ser espermatozoides y óvulos. Es decir, existen haploides tanto masculinos como femeninos. Y los gametos, como las esporas, son las células reproductoras. Aquí hay un gráfico que es un poco más fácil de entender lo que está explicando en la parte teórica del libro. Entonces, normalmente se genera la fecundación. Este gráfico lo vamos a leer desde la parte izquierda hacia la parte derecha. Y se genera la fecundación, y ahí tenemos el cigoto, la formación del cigoto. Esta parte del cigoto, o la flecha amarilla, es justamente ese segmento del ciclo que se le conoce como diploide. Es decir, tiene los dos tipos de células, ¿no? Y luego el cigoto da lugar a la formación del embrión. Y de ahí se da la formación del esporofito. Toda esta parte amarilla es la generación diploide. Nosotros ayer lo que estábamos viendo eran las formas de los embriones. Entonces están el monocotiledón y está en el dicotiledón. Pero también hay o existe la división celular meiótica. Una vez que se ha formado el esporofito, se desarrolla el esporofito. Entonces, esta división celular meiótica es la responsable de la formación de esporas. Pero a partir de la división celular meiótica, esa parte de las flechas celestes solo está relacionada a la división haploide o a la generación haploide. Y esa generación o esa producción de esporas responde a la necesidad de la presencia del gametofito. Y estos gametofitos pueden ser un óvulo y un espermatozoide. Luego que se han producido el óvulo y el espermatozoide, ahí se genera la fecundación. Entonces la generación del esporofito, que es la parte superior, la generación del esporofito es la parte diploide del ciclo, de este ciclo de alternancia de generación en las plantas. Y la generación, en cambio, o las esporas, se suelen desarrollar justamente
hasta que se da la formación del gametofito haploide. Es decir, la parte inferior celeste. Estos haploides tienen también una característica, y es que ustedes ven que se abren óvulos y se abren espermatozoides. A eso se le conoce como la división mitótica. Ustedes ya habrán revisado algo del concepto de la mitosis y la meiosis. De todas formas, va a quedar como tarea que ustedes vuelvan a revisar o a repasar en qué consiste la división celular de meiosis y la división celular de la mitosis. Y este ciclo que nosotros estamos apreciando tiene justamente como complemento estas divisiones. Una parte también muy importante es que las plantas generalmente captan energía, pero hay una relación con respecto a la pirámide alimentaria. Mucho cuidado, ahí hay dos conceptos diferentes. Una es la pirámide alimenticia, que es donde están los alimentos, está el pan, está el huevo, están los pescados. Y otra es la pirámide alimentaria. Y de lo que habla el texto acerca de que las plantas captan energía para otros organismos, es parte de la pirámide alimentaria, que la podemos apreciar en los ecosistemas. Por cuanto las plantas pertenecen a la base de dicha pirámide. Ellos son los productores. Entonces estas plantas, si bien es cierto, tienen inmerso el tema de la fotosíntesis como tal, captan energía para procesar los nutrientes. Y entonces, una vez que ellos captan, estas mismas plantas sirven de alimento o de provisión para los siguientes niveles de la pirámide. Llámese los siguientes niveles, los consumidores primarios, que son los herbívoros, y los consumidores secundarios, que son los carnívoros. Y de ahí que nosotros podemos recordar que, por ejemplo, el hecho de que un animal o un consumidor secundario, llamado carnívoro, también puede alimentarse de las. De hecho, hay muchos de ellos que usan las plantas para desparasitarse. Y muchos de ustedes tendrán mascotas en la casa y de repente observan que la mascota, el perro o el gato, empieza a morder, si tienen patio, a morder o a comer las hojas de las plantas, o de ciertas plantas. Eso responde a que hay animales, consumidores secundarios, que también reciben un beneficio de estas plantas. Entonces las plantas también, por ejemplo, son parte de esta dieta de alimentos de forma indirecta. Si analizamos la pirámide alimentaria, veremos que, por ejemplo, un caballo que es vegetariano o que es herbívoro, el herbívoro sirve de alimento para un consumidor secundario o terciario. Llámese un ejemplo de consumidor terciario, por ejemplo, un tigre o un león. Pero la base de esta pirámide siguen siendo las plantas. Por lo tanto, la planta se convierte en un alimento indirecto para este consumidor
de orden superior. Otro asunto muy importante, las plantas pueden mantener la atmósfera. Esa es un enunciado muy fácil. Entonces vamos a pedirle a alguien que nos ayude con esto. ¿Cómo una planta puede mantener la atmósfera? Un ejemplo, Diana Morales. Máster, solo le escuché la parte que dijo cómo una planta puede mantener, Atmósfera. digamos que la planta puede mantener la atmósfera, Pero no me diga cosas raras, dígame cosas. la pregunta es cómo una planta puede mantener lo que es la atmósfera. Sí, así es. Em, puede decir que ellas producen lo que es el oxígeno. Ejemplo, esa es una forma de mantener la atmósfera. ¿Qué más, Odalis Banchón? Señorita Banchón. Pues ellas son las que eliminan el CO2 del aire. Correcto. Ellas efectúan intercambio gaseoso. Ellas no solamente hacen el intercambio gaseoso, sino que además ellas pueden transformar o generar reacciones químicas. Yo les había dicho que por favor vayan investigando las reacciones químicas de la fotosíntesis. La reacción, quiero que expliques la reacción química. Y ahí veríamos también o tocaríamos el tema de que hay descomposición de gases. Entonces esa es otra forma de mantener la atmósfera. Ellas equilibran esto, ¿no? Por eso la insistencia de que los espacios verdes tengan que proliferarse debido a la situación crítica de la humanidad. ¿Cómo más mantiene la atmósfera, señorita Valentina? Claro. Forman suelos fértiles. No. Estamos hablando de atmósfera. No se salte al suelo. La atmósfera. A ver, ayúdale, Mirka León. Será de que también ayudan a regular la temperatura del ambiente. Exacto, esa es otra función importante, la regulación de la temperatura. Ellas normalmente en la mañana tienden a generar el rocío matinal. Y entonces el tema de la humedad, ellas forman parte de ese sistema térmico regulador para la atmósfera. Así es. Entonces ahí nosotros tenemos la explicación que nos da el libro, ¿no? El libro nos habla acerca de la producción de oxígeno, nos habla acerca de los temas de respiración, eso lo van a leer. Ahora sí veamos con el tema del suelo, cómo una planta puede construir el suelo. Oigan, por si acaso, como estoy usando el Zoom personal, este Zoom solamente tiene 40 minutos. Entonces, cuando ya me empiece a anunciar que faltan 10 minutos, les envío, mejor dicho, estése atenta, por favor, Sarita, y yo le envío el nuevo link para inmediatamente reconectarnos, ¿no? Ok, mija, está bien. Ya, Génesis Grijalva, ¿cómo construye la planta el suelo? ¿Cómo construir la planta sol misma? Dijo la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo construye la planta el suelo? ¿O cómo forma parte de esa construcción del suelo, la planta? Uy, ayúdele a Amanda Quinte. Amanda Quinte. Porque a través, sí, me se escuché, porque las plantas realizan procesos químicos que ayudan a la fertilización del suelo. Ayer hablábamos de eso. ¿Qué partes tiene una planta?
¿Cuántos segmentos tiene o cuántos sistemas tiene? Bueno, está la raíz, está el tallo. Exacto, no, ayer habíamos visto que habían dos sistemas, el inferior, que era el de anclaje, y el superior, que es es donde estaban las yemas y todos los sistemas de almacenamiento de la planta. Entonces, en ese esquema, ¿cómo explican que la planta construye el suelo? ¿Qué pasó? Sí, aquí estoy. Estaba pensando. Estaba pensando. Eh, bueno, en la parte inferior, como tienen las raíces y las raíces absorben los nutrientes, minerales y obviamente a través de ellas se puede dar lo que es la fertilización de los suelos, lo que permitirán ¿cómo puedo decir? Permiten el desarrollo de muchas plantas. Hay algo de eso, pero aterricémoslo mejor. Ayer le conversaba de que en las raíces suelen anidarse o suelen también creo que cierto tipo de hongos para la descomposición orgánica. Entonces, al momento en que están presentes estos hongos, obviamente ellos van a generar procesos de descomposición orgánica que no solamente le van a beneficiar a la planta como tal, sino que además va a beneficiar al suelo, porque lo va a enriquecer con nutrientes. Sin contar también que en el sistema de descomposición está la presencia de otro tipo de bacterias. Unos son los hongos y otros son las bacterias. Y usted tiene una serie de bacterias que se acordará del ciclo del nitrógeno cuando se habla de que hay bacterias nitrificantes y otras desnitrificantes. Eso también va a quedar de tarea. Recordar el ciclo del nitrógeno y del fósforo, cómo se fijan en realidad o cuál es el ciclo de fijación en el suelo y cuál es el rol de las plantas, ¿no? Entonces, eso es parte de la construcción del suelo. El suelo también requiere oxígeno, presencia de oxígeno. Las bacterias y todos los organismos que están presentes en el suelo requieren tomar no solo los nutrientes o los minerales del suelo, sino también el oxígeno. ¿Qué más ocurre con la construcción del suelo, Anthony Gualoto? Vamos a hacerlo más sencillo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, viene un derrumbe? ¿Qué es lo que ha sucedido en un derrumbe? ¿O por qué se ha producido el derrumbe? ¿Qué es lo que han escuchado al respecto? Me preguntó a mi ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Ya, sí, bueno, con respecto a su ejemplo, tomando en su caso, en este caso, analizando el tema, en los derrumbes lo que hay es el desprendimiento de los suelos. En este caso se deslava, ya no está compactado, sino que se desliza y comienza a expandirse Ya, hacia cualquier lado. ¿y qué ha escuchado usted de los expertos? ¿Qué Que, sucedió? no, ya, ¿Qué se originó? que en la mayoría de las eslaves, que por lo general siempre son en lugares altos, donde la tierra tiende a ceder debido a la gravedad, la mayoría de ellos es causado por la acumulación de plantas, en este caso silvestres, o plantas, eh, en este caso la mala hierba que le dicen, o incluso de cualquier tipo de planta. ¿Por qué? Porque se aíslan al suelo y debilitan la capa en este caso interna, superficial del suelo, lo que debilita principalmente al sostenimiento y a la sostenibilidad de la compactación. Entonces, al haber muchas plantas que están ubicadas en ese mismo sector y al ser una zona
donde el suelo no tiene una compactación fija porque no existen rocas ni piedras que la sostengan, entonces es lo que corre lo del lava. Ahora, lo que usted menciona tiene dos aristas. ¿Por qué le digo dos aristas? Si bien es cierto, hay situaciones en las cuales estuvo la presencia de arbustos, hay situaciones en las cuales la falta justamente de plantas y de las raíces gruesas hicieron que el suelo pierda su consistencia. Y ahí sí me gustaría mencionar el famoso caso de la isla de Pascua. Entonces, ¿qué pasó con la isla de Pascua, la famosa isla de Pascua que todos hablan de los monolitos? Y la isla estaba poblada. Estamos hablando de las primeras épocas antes de Cristo. Estaba poblada. Pero ¿qué ocurrió? Que los pobladores se encargaron de exterminar todo el recurso vegetal de esa isla. Y exterminaron justamente los bordes, la parte donde estaban los árboles que daban esa consistencia al suelo. Y al momento en que sacaron los árboles, debilitaron el suelo y esto los hizo vulnerables a las inundaciones. Y por supuesto, esto es lo que finalmente los lleva a la tragedia, a la desaparición, ¿no? Porque una vez eliminados los recursos, ya esas personas o esa gente ya no tenía alimentos. Y por más que ellos trataron de ir a otros continentes, que eso es lo que se supone que hicieron, ¿no? Algunos pobladores, no todos perecieron, otros tuvieron que emigrar a otros continentes. Pero ¿por qué se originó su desgracia? Bien, esto dice que la reunión va a terminar en 10 minutos. Déjeme generarle el nuevo link. Entonces, se genera, Sarita, no sea malita, se atenta a la... Déjeme programar de una vez, 7... Al correo, Miss, está bien. Sí, 7:40. Voy a poner los 7:45, el nuevo link. Entonces, para cerrar esa idea, ¿no? Antes de cerrar esta grabación, las plantas dan consistencia definitiva al suelo y no permiten que, por ejemplo, ciertas zonas costeras las haga vulnerables a inundación. Esa es justamente la utilidad, por ejemplo, de aquellas zonas pantanosas o aquellas zonas tipo humedal. Cierto tipo de plantas inclusive pueden tener la función de filtros naturales y no permiten que el agua del océano entre al continente y de alguna forma contamine el agua dulce como tal. Entonces esa zona o esa franja de presencia de plantas y de sistemas de filtración natural, lo que hacen es generar interfaces, que es la presencia justamente del agua salobre, un interfaz. Entonces, todo eso es parte justamente de la construcción del suelo. Todo eso es parte de la construcción del suelo. Y eso es una función de las plantas. Entonces, el líder de esto, ahí va la reunión, déjenme ver.
Compartir chat. Ingeniera, incluso se puede ver en evidencia que en las zonas urbanas, Ahí les cuando envié, les acabo de enviar la nueva reunión, que empieza a las 7:43. 7:43, o sea, se cierra esto y inmediatamente entran. Por favor, confirmen que todos han visto en el chat el link. Y cópienlo, por favor, antes que esto se cierre. Todos han copiado en el chat de esta reunión, ahí está el nuevo ID de la reunión y el link, por favor. Confirme que han copiado. 7:45, nuevamente nos conectamos con ese link porque ya se va a cerrar. Confirme, señor, confirme Odalis Peñafiel, que ya copió del chat de la reunión el nuevo link. Sí, Master. Ya, Génesis Huancayo. Sí, mi, yo lo copié. Ya. Dice que faltan 6 minutos. Déjenme. Ya, están presentes al momento Diego Valladares, Odalis Banchón, Alessandro Borbor, Ariel Cabrera, Eliezer Corrales, Ariana Cusco, Diana Morales, María Duarte, Darío Seraz, Jonathan España, Lidia Gaibor, Génesis Grijalva, Génesis Huancayo, Anthony Gualoto, Alejandro Loor, Ruth López. Tienen que conectarse porque tenemos que hacer además la foto de la clase. Dayana Muñoz, Cortés Parga, Odalis Peñafiel, Amanda Quinde, Alexandra Rivas, Irina Rodríguez, Cristina Ruiz, Daniela Sabando, Aranza Sosa, Luz Bello, Nelly Torres, Melanie Aranza Sosa, Nelly Torres, Melanie Baco, Cuello de Arixa. Ya. Bien, entonces, por favor, nos desconectamos y nos volvemos a conectar en ese link. En un minuto. Cerramos esta conexión antes que nos vote. Por favor, conéctense en el otro link. Se cierra hasta aquí la grabación.